tardes, licenciado y compañeros. Hoy le hablaremos del capítulo 12, la insurrección del 21 de julio de 1946 y un sexenio de violenta y desesperada lucha social. Comienzo mencionando que la historia ha formulado los hechos en Bolivia, expresó uno de sus escritores con dramática indeterminancia de novela. Y resalta que por fin lo lograron por medio de un movimiento popular que produjo una hecatombe política sin precedentes el 21 de julio de 1946 por el coronel que, como de costumbre, estaba planeando traicionar al presidente para suplantarlo. La vieja y tosca y el imperialismo yanqui encontraron el camino de provocar un movimiento que derribaba a Villarroel, poniendo así término a la llamada Revolución Nacional del MNR, partido que poco antes de la caída del gobierno se vio obligada a abandonarlo, culpando de sus desiertos el objetivo del gobierno de paz extensoro en su lucha contra el imperialismo, escribió Lora. Era impresionar sobre esta en Estados Unidos con el fin de conseguir importantes beneficios para la economía nacional y satisfacer las necesidades urgentes del Estado boliviano. Sus propósitos antiimperialistas se expresaban en la movilización de las clases obreras, a través de la cual, se ha dicho de paso, trató de defenderse contra la amenaza de la feudal burguesía. El balance de 3 años en el poder demuestra que el gobierno de Villarroel fue menos progresivo que sus predecesores, Toro y Busch. Arce, el jefe pirista, escribe un cronista de las luchas sociales bolivianas. Dieron a la reacción el motivo de propaganda y el aliado que necesitaba para organizar la destrucción del régimen de Villarroel. Los fracasos de los golpes de mano intentados el 20 de noviembre de 1945 y el 15 de mayo y el 13 de junio de 1946 le mostraron a la rosca que el camino no podía ser otro que la movilización de las masas. En la primera quincena de julio de 1946 estallaba una huelga de maestros, ya la demanda de reajuste de sueldos y reconocimiento de sus derechos sindicales. El 18 de julio eran asaltados los mercados con pretexto de escasez y altos precios. Villarroel decidió traicionar a su jefe y hermano de logia. El 21 de julio se puso en práctica un bien premeditado, el plan de ataque. Una sensación de horror acompañó al hecho por todo el continente, mientras Bolivia conseguía su existencia social dentro de la tradición y violencia inaudita que les distinguía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Continuando con lo que dijo mi compañera, yo voy a continuar el tema, quedándonos en un aspecto del reformismo, que según esto decía que en Bolivia era muy difícil que viniera una revolución muy fuerte y sobre todo adelantada a implantarse, ya que también jugaban muchos factores, en este caso tratar de cortar el imperialismo y que sean estos partidos antiimperialistas, que hoy en día mayormente se ve como un aspecto más populista, y ahí no era la excepción. Así que estos nuevos partidos se estaba basando, y todo esto llamado de
demoburguesa iba a estar implantado con el poder del proletariado. En esos tiempos, el proletariado en Bolivia obtuvo mucho poder y obtuvo mucha relevancia, ya que tenía muchos afanes. Uno, tenía gente y sangre joven, tenía también buenas virtudes y mucho coraje y también mucha fuerza. Y también con esto llevaba muchas ideas, y en sus mayorías muy interesantes y buenas, para tratar de sacar de Bolivia de lo que estaba metido en estos imperios, en el imperio capitalista o imperialista. Así que con esto estaban reuniendo muchos elementos por los cuales el proletariado o el boliviano proletariado fue considerado uno de los grandes revolucionarios. También esto involucraba de que estaban desmintiendo, no, y con esto se desmintió de que esto era con intereses más socialistas, ya que objetivamente no estaba listo ni Bolivia para entrar a un sistema netamente socialista, ya que también aquí el proletariado y la clase burguesa se vio concentrado en la clase obrera, en la clase trabajadora. Ellos son los que se pusieron en el poder, y quienes se pongan en el poder no van a poder parar para nada dichas ambiciones, al contrario, van a aumentar y todo. Y con esto, con estas ambiciones y con estas estrategias, iban a dar un golpe duro y así iban a apretar los intereses que tenía en este caso el antiimperialismo o la propiedad privada. Ah, no, perdón, es el imperialismo y la propiedad privada. Y así iban a hacer de que suelten poco a poco el poder, debilitándolo. Y aquí la revolución obrera se iba a preparar tanto, aunque también fueron considerados progresistas. Cabe la menor duda de que estos movimientos han hecho demasiado para que Bolivia trate de entrar en una fase de nuevo, pero más revolucionario y con elementos más maduros para tomar dicha revolución. Estos pasos son muy, muy avanzados y poco a poco van a unirse para que así Bolivia entre en estos pasos. En este caso, la clase burguesa tiene que estar muy bien preparada, muy bien definido el objetivo que tiene, y obviamente tiene que conocer muy bien al rival, que es este caso la propiedad privada. Dos, también tiene que sí basarse en alguien que entienda las necesidades del resto. En este caso es la clase obrera. Tres, aquí no hay que confundir de que esto va a ir al mano de poder, a menos de que quieran funcionar muy bien y salga muy bien exacto, o al menos de una forma muy, no sé si decir decente, pero muy establecida y muy demandada, o sea, que tenga presencia. Tendría que en este caso ponerse todo a través del proletariado. El proletariado es ahorita la respuesta o una de las bases para que una revolución funcione en Bolivia, o en la historia lo indicó así hasta los días de hoy. Siempre la clase obrera se va a poner siempre al mando, va a tratar de ponerse al mando para que así todas las necesidades de los pueblos o de estas clases o de estos sectores sean cumplidos. Esas son las mínimas cosas que en Bolivia se necesita para que una revolución fluya de una forma justa, soberana y sobre todo exacta. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema del capítulo 12, el partido de Marov fue mucho más numeroso y más disciplinado que el partido del POR, ya que contaban con una mayor experiencia, con un peso político considerable y eficiente de troxista. El auge del POR dentro del campo obrero le permitió conquistar en las elecciones de enero de 1947 4 diputados y un senador. Sin embargo, no puede decirse que la masa del pueblo de Bolivia se desempeñara inmediatamente de toda la propaganda que había movido el partido del PIR, la que había desembocado en la Revolución Popular Libertadora del 21 de julio de 1943. Ya en el mismo mes de enero de 1947, los campesinos fueron masacrados en Pucarani. Muchos de ellos, a pesar de todo, que habían permanecido fieles a Villarroel, quien ya que Villarroel no les había dado las tierras que había prometido, había abolido el pongaje.
Después de todo eso, vino la masacre de Potosí, donde los mineros se habían declarado en huelga en demanda de mayores salarios en febrero de 1947. Meses más tarde tuvo lugar el cuarto congreso minero, celebrado en Colquiri, en junio de 1947, donde el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Juan Lechín, miembro del MNR, tuvo la oportunidad de aplastar al representante gubernamental, el estalinista ministro de Trabajo Alfredo Mendizábal. Todos los que buscaban liquidar a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia intentaban destruir la tesis de Pulácayo. El PIR era el que más se distinguía en esos ataques, pese a haber sido despedidos sus representantes del gabinete de Herzog por no ser necesarios sus servicios de él. El PIR proseguía auspiciando la unidad nacional para el cumplimiento a los fines de la revolución democrático-burguesa, y en la tesis aprobada en el tercer congreso del Partido de la Izquierda Revolucionaria en octubre de 1947 se hablaba de la necesidad de desenmascarar a los agitadores trotsko-movimentistas. El trotsko-movimentismo había aprovechado el descontento de los indios contra el gamonalismo para poder suscitarse sublevaciones. Mientras tanto, el POR, con sus diputados electos en 1947, pasó a formar el bloque minero parlamentario, con la Federación de Mineros, bloque que transformaba al Parlamento en tribuna revolucionaria sobre la base del programa de Pulácayo. Al mismo tiempo se proseguía en Bolivia la dramática lucha social, ya que eso transformaba al país en un hervidero de agitación y la rebeldía, ya que el quinto Congreso Nacional de Mineros, realizado en Atocha, distrito de Telamayu, además de las delegaciones sindicales, habían asistido delegados fraternales de los campesinos. Esa lucha social pues prosiguió todo el año de 1948 y 1949, ya que expresaba principalmente en la masacre de La Paz y en la masacre roja del siglo XX, que dieron como resultado, después de haber fusilado a trabajadores de rehenes, se procediera con tropas del ejército de 1.500 carabineros para asaltar los campamentos y para dejarlos tendidos todos los cadáveres. Fue a consecuencia de tales sucesos que el gobierno decretó el estado de sitio, declarando por encontrarse el país en estado de sitio promovido por el MNR y por el POR, preparando fuertes grupos para los siguientes sucesos. El primero para el asalto perpetrado por fuertes grupos de trabajadores mineros adictos al MNR y al POR. También la resistencia armada que pusieron a las fuerzas del ejército y a las tropas de los carabineros en la plaza del siglo XX. El ataque del cuartel del Regimiento Colorados I de Infantería en Miraflores. El segundo fue que esa tarde los grupos fanatizados del MNR y del POR asaltaron el local policiario de Huanuni y lo destruyeron con cargas de dinamita. El tercero fue el asiento de Colquiri,
Los trabajadores se desplazaron en huelga y tomaron prisiones a empleados superiores de la empresa. El cuarto fue que al sur de la República se habían declarado en huelga todos los trabajadores de la mina Tacna. Todo esto pasó para los ataques que había de llegar. Mientras tanto que el presidente Herzog había dejado el gobierno, pasando a reemplazarlo el vicepresidente Mamerturi Uziliagoita. El MNR buscaba en un golpe militar civil, una escala nacional, la solución al estado de cosas existentes. El golpe del MNR llegó a hacerse dueño de Cochabamba, Potosí, Sucre y Santa Cruz, y también varias poblaciones y varias provincias. Fracasó precisamente por el temor de apelarse a las masas. A aquella contienda armada sucedió la huelga general de 1950, haciendo que la crisis revolucionaria adquiriera magnitudes insospechadas y que culminó con la acción de Villa Victoria. A principios de 1951, el MNR había sido dirigido por un cierto periodo por Luis Peñalosa, antiguo trotsquista, que reunió una convención para sostener candidaturas presidenciales de Franz Tamayo. El triunfo del MNR trajo serias consecuencias, ya que resultó inesperado para las viejas clases gobernantes. Era la primera vez que en Bolivia triunfaba la oposición. Mamerturi Uziliagoita entregó el gobierno a una junta militar y huyó al extranjero. La mencionada junta presidida por el general Hugo Ballivián, quien repudió las elecciones realizadas y declaró el estado de sitio. Hay una pregunta donde dice cómo y por qué había vuelto el MNR, ya que el POR estaba por dar una salida revolucionaria a los trabajadores del altiplano. Lora dice que no puede concluir extrañándose que el POR no se hubiese convertido en la época del sexenio en un partido de masas, ya que durante el sexenio el partido fue sañudamente perseguido por el estalinismo, que se encontraba en el poder junto a la rosca. El partido se transformaba política y organizativamente, lo que supone que hubiese emancipado totalmente de la nefasta herencia que había dejado el viejo POR. El inicio de la penetración de las masas no fue acompañado por la formación de células de empresas o de calle, y su trabajo se limitaba a la propagación de los principios revolucionarios. El sexenio significó el martirologio del MNR. La torpeza y los abusos de las autoridades contribuyeron a crear la leyenda de un MNR invencible. La clase trabajadora, principalmente la de las minas, fue guiada durante los 6 negros años de lucha bajo el sexenio por los principios de la tesis de Pulacayo y no por los enunciados movimentistas. Este hecho ha sido reconocido por los propios teóricos del MNR. Si bien el POR no ha llegado todavía a no ser un partido masivo y mayoritario, su pensamiento se había convertido en rector de todo el movimiento sindical durante el sexenio. A la finalización del sexenio, el MNR contaba con el apoyo del estalinismo y también
en general del trotskismo, de cuyo programa demagógicamente se había apropiado. Fue que por todas estas cosas que había pasado, ya que Herzog y Urziliagoita habían adoptado un lenguaje obrerista, ya que esto había sido interpretado por las aspiraciones de la clase obrera. Fue por eso que así llegó la insurrección del 9 de abril de 1952. Muchas gracias.